que Dios le ha enviado a su vida, a su hogar, cualquier lugar donde se encuentre. Así es que lo sentimos contentos al continuar ministrando siempre la palabra del Señor. Así es que en este día tenemos la palabra para que usted sea ministrado por ella. Bendito el Señor. Así que queremos saludar pues los hermanos que nos han puesto correo por Facebook, por la página, por TuneIn. Y bueno, en nuestro programa de los tiempos finales, pues reciba bendiciones de parte del Señor. Así que en este día vamos a seguir con la continuación de la palabra del Señor, la predicación. Es que es muy importante, que hace falta oír la palabra y ponerla por obra. Cuánta ahora gente se ha apartado de la palabra del Señor, se ha ido de la presencia de la palabra, lo que dice la Biblia, pero tenemos la Biblia, que es bien importante para predicarla. Esto pues tenemos este mandamiento de Dios, bueno, escuchar la palabra del Señor y ponerla por obra. Bueno, tenemos como tema en el día de hoy, la de levadura se ha extendido en toda la iglesia. Bueno, tenemos la palabra, la levadura se ha extendido en toda la iglesia del Señor. Así que el que dice la palabra, el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu. Vamos a hablar conforme la palabra, conforme dice la Escritura, la Biblia. Así que vamos a hablar para que esta palabra usted la reciba con toda bendición. Bueno, saludamos a hermanos, amigos en Honduras, El Salvador, Guatemala, Virginia, aquí Miami, en Colombia, Argentina. Tenemos también en Venezuela, en México, los hermanos de México que nos escuchan cada fin de semana. Que reciba bendiciones de parte del Señor. En este día es un día de bendición para que usted pueda escuchar la palabra del Señor y mantenerse firme y fiel. Y queremos hablar conforme dice la Escritura lo que está aconteciendo hoy en los tiempos finales. Bueno, vamos a hablar acerca de la levadura que se ha extendido sobre toda la iglesia en la obra de Dios. Así que vamos a hablar acerca de esas cosas para que usted se identifique si realmente usted es levadura o está en el reino de Dios. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús presentamos su palabra en este día, Dios mío. Espíritu Santo, los oyentes, hermanos, amigos que nos escuchan a través de este medio del programa de los tiempos finales, Señor, del Ministerio Evangelístico Poder de Dios en Acción. Señor, que esta palabra que enviamos, Señor, palabra suya, Dios mío, Padre, que va, Señor, conforme su palabra, Señor, que fluya, Señor, en los corazones, Señor, en la mente de cada vida, cada persona que esté interesada en escuchar su palabra, Dios mío. Señor, que esta palabra, Señor, no regrese vacía, Dios mío, sino que haga efecto conforme los propósitos de cada vida, Señor, que esté interesada, Señor, en buscar su presencia. Espíritu Santo, en este día, Dios mío, pasa, Señor, de mis labios, Señor, su presencia, Señor. Que esta palabra fluya, Señor, con toda bendición de lo alto. Padre, levantando, Señor, el caído, Señor, salvando al enfermo, Señor, libertando al que está oprimido, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, en esta tarde maravillosa hacemos uso de ese nombre, que es sobre todo nombre, que en el nombre de Jesús, Señor, Señor, atamos, quebrantamos, deshacemos toda oposición del enemigo, demonios, Señor, que se han levantado en contra de su palabra, Dios mío. Padre, lo sujetamos obediencia a su palabra, en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Y aquí el pueblo de Dios dice, amén, amén. Continuamos con la palabra del Señor. Continuamos como lo que dice la Escritura. Vamos a hablar conforme la levadura. ¿Cómo se ha extendido la levadura? ¿Cómo se ha extendido en el reino de Dios? En la iglesia, ¿cómo se ha extendido esta levadura? Qué tremendo. Pero así es la realidad. Parece que fuera algo que puede decir, usted puede predicar algo otra cosa, pastor, usted puede predicar cuántas bendiciones hay, pero no vamos a hablar de bendiciones, vamos a hablar lo que dice la Escritura, lo que está aconteciendo hoy actual. Tal vez si a usted no le gusta oír la palabra del Señor, pues simplemente cierre la Biblia y escuche doctrinas de demonios y bueno, enseñanzas de espíritus engañadores, porque esos le van a alimentar su corazón, su ego, su concupiscencia, eso lo van a ministrar. Pero si no le gusta la palabra, pues siga caminando. Pero vamos a hablar lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra. Y vamos a hablar acerca de este tema, la levadura. Bendito el Señor. Vamos a buscar en el libro de Lucas capítulo 13 y versículo 21
Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y aquí el pueblo de Dios dice, amén. Dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Ahora dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Que el Señor añada bendiciones a esta palabra. Dice, ¿a quién compararé? Dice la palabra. ¿A qué compararé el reino de Dios? Dios dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo se había fermentado. Qué tremendo la palabra del Señor. Pero bueno, consideramos la palabra del Señor como dice, esta mujer escondió en 3 medidas de harina, dice, levadura, y se levantó y se extendió. Qué tremendo. Bueno, tenemos la palabra del Señor, lo vamos a poner a semejanza o por ejemplo lo que se está dando hoy en el pueblo de Dios, en la iglesia. ¿Cómo se ha extendido? Bueno, esta harina, que le han metido a la harina levadura. ¿Cómo se ha extendido, se ha levantado? Cuántas cosas que han aparecido. Pero qué tremendo lo que está aconteciendo hoy, es realidad. Tal vez usted no quiere oír realmente lo que es la palabra del Señor. Bueno, no sé si usted será harina o será levadura, porque la harina, bueno, la harina es realmente algo pues que no se va a levantar, no se va si no le echan lo adicto, la adicción que es la levadura. Tenemos la palabra, por lo general, dice la palabra, por lo general se considera la levadura como un símbolo de presencia del mal o de impureza. Así se asimila lo que es la levadura. Algo presencia, podemos ponerlo de ejemplo del mal, la presencia de impureza. Bueno, ¿por qué? Sencillamente porque tiene un punto primero que dice se fermenta. Bueno, se fermenta, se corrompe porque la harina con la levadura se corrompe. Y dice la palabra, se fermenta, se desintegra todo y se corrompe. Bueno, cuando hay algo que no da, que no es a lo que es real. Lo que la harina se le echa agüita y usted puede hacer cualquier cosa natural. Pero si usted le pone una adición, le pone algo que se va a extender, se va a hacer grande, que se llama levadura, esto se le va a inflar, se le va a poner grande. Pero no es algo normal, no es natural, sino que es algo que combinación que no va junto con lo que es real. Que bueno, es la palabra del Señor. Es algo que se corrompe, es algo que no es normal. La levadura, bueno, hoy vemos en el pueblo de Dios, en la iglesia, como esta levadura, podemos decirle levadura, cuando se le añadan cosas a la palabra del Señor. Cuando se le añaden cosas, se le agregan cosas, se hace algo que no va, que no da forma a la palabra del Señor. Bueno, hay palabras que se me escapan para compararse lo mejor, que no va conforme la palabra del Señor. Lo que está aconteciendo hoy, lo que está pasando hoy en el pueblo de Dios. Por eso miramos, mi querido hermano, amigo, cualquier país, nación, bueno, o un pueblo, cualquier lugar donde usted puede estar sintonizando este programa, puede estar sintonizando esta palabra, puede estar escuchando este mensaje, puede estar escuchando algo que Dios quiere que usted sepa, que se dé cuenta. Ahora puedo hacerle la comparación y usted puede meditar en ella. Bueno,
¿Cómo está usted, su vida espiritual delante de Dios? Si usted le ha agregado algo a su vida espiritual para que usted piense que va a crecer, usted puede decir, yo no paso, no prospero de esta misma palabra y la misma palabra, y usted está orando y usted siempre está clamando y orando y usted quiere ver algo mejor. Ya usted está buscando un camino que le echen levadura para que usted pueda sentir algo diferente. La palabra es igual, la palabra no ha cambiado. La misma de ayer, hoy y siempre. Esta palabra no tiene ningún aditivo. Ahora estamos viendo en este tiempo final, en esta época que estamos viviendo, cómo le han puesto aditivo a la palabra, y si es aditivo se llama levadura. Así es que, mi querido hermano, amigo, cualquier país, nación, mire, es importante que usted se libere de estas cosas que están pasando. Porque esta levadura, como dice, se ha extendido en toda la iglesia, se ha extendido en todo lo que se llama en el reino de Dios. ¿Cómo se ha metido esta levadura? Hoy vemos cuántas cosas están engrandecidas, pero dice la palabra, la levadura representa las falsas enseñanzas, que es lo que quiero hacerle mostrar, hacerle entender qué significa la levadura. Mucha gente han escuchado lo que es levadura y levadura, pero no tienen alguien que les pueda hacer entender qué es la levadura. La levadura significa algo que es las falsas enseñanzas y las doctrinas malvadas que se han extendido en todo el reino de Dios. Doctrinas perversas, cómo han pervertido el evangelio, cómo han pervertido la mente de la gente. Mucha gente ahora se gloria en cuántas cosas que hacen. Bueno, tengo esto y me han puesto esto, tengo este cargo, pero la ausencia de Dios está lejos de la vida de ellos. Pero Pablo considera que la levadura representa la malicia y la maldad, mientras, dice, bueno, la palabra de Pablo dice, habla y considera que la levadura representa la maldicia y la maldad. El apóstol Pablo advirtió acerca de esta cosa, de esta levadura, de esta falsa enseñanza. Pero dice la palabra del Señor, mientras que la ausencia de la levadura representa la sinceridad y la verdad. Cuando esta levadura o esta falsa enseñanza está ausente de su vida, usted va caminando en la palabra del Señor, está caminando en la presencia del Señor, usted está caminando en el reino de Dios, usted está caminando perfectamente en la voluntad de Dios. Cuando esta levadura no lo ha alcanzado, este aditivo no le ha caído a su vida. Pero miramos hoy de moda, bueno, en la época actual, en el tiempo final, cuántos han sido contaminados con esta levadura. Bueno, queremos seguir hablando siempre de esta palabra. Queremos que usted sepa y se dé cuenta. Bueno, usted mismo puede darse cuenta en qué posición está. Si usted le han puesto este aditivo, levadura, y anda lejos de la ausencia de Dios, anda lejos, que no sabe qué es. Usted no está caminando correctamente en la palabra del Señor. Pero tenemos la palabra, por eso muchos han sido atrapados. ¿Por qué? Sencillamente la falsa enseñanza es algo que lo compara el Señor como levadura. Porque aquí la palabra lo advierte. Dice, y volvió a decir, ¿a quién compararé el reino de Dios? Ahora dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Menos se levantó todas estas cosas. Esta harina que le echaron, este aditivo que se llama levadura, esto lo levantó. Qué tremendo la palabra del Señor. Pero bueno,
tenemos algo que el reino de Dios tiene que extenderse, el reino de Dios tiene que levantarse, pero no con aditivos, no con falsas enseñanzas, no con falsas cosas, tiene que levantarse el reino del Señor, sino que con su palabra. Dice, por eso muchos han sido atrapados por esta levadura del mal que se extiende por todas partes de la obra del Señor. Miramos hoy en día, bueno, algo aditivo que le han puesto a la obra de Dios. Uno de los puntos aditivos, declare. De los puntos de aditivo, pacte. Pague el milagro, pague esto y haga todas estas cosas. Aditivo a la palabra del Señor. Qué tremendo lo que estamos viendo hoy. Qué tremendo cuánta gente se mueven, bueno, con levadura. Cuánta gente se representan como creyentes, como cristianos delante de la presencia del Señor. Pero dice la palabra, como tenemos los primeros puntos, algo bien importante, cómo se está moviendo gente que están atrapados en este aditivo que han recibido en su vida. Este aditivo que ha entrado, que se llama levadura, en la vida de millones de personas, millones que se dicen ser cristianos, donde han perdido toda sensibilidad de la palabra del Señor, del evangelio del Señor. Han perdido, en pocas palabras, el camino. Pero la palabra nos enseña que están atrapados, como dice, como primer punto, como miramos hoy, el modernismo que tenemos, dice, no, la iglesia tiene que cambiar. La iglesia tiene que dar un paso agigantado a extenderse más. El modernismo, que la gente, el hombre le pone este aditivo, como el modernismo en la iglesia. La otra parte, aditivo, liberación, el liberalismo. Qué bueno la palabra, el liberalismo en la iglesia. Bueno, tenemos que tener libertad, somos libres en el Señor, somos libres, y hacen cuantas cosas de libertinaje. Tenemos la parte, la teología, la liberación que exalta las ideas humanas. Mire que este aditivo de la teología, este aditivo que levadura, en pocas palabras, como se ha introducido en la iglesia, la teología de la liberación. Bueno, mucha gente, bueno, hacen ahora hasta una doctrina de la liberación. Están haciendo hasta una doctrina de la liberación. Bueno, tenemos hoy culto de liberación. Qué tremendo la mentalidad de millones de cristianos. Como un cristiano va a ir a un culto de liberación cuando, si un día aceptó el Señor, fue libre? Si un día vino a la presencia del Señor confesando a Cristo como Señor y Salvador de su alma, desde ese momento fue libre, porque la palabra lo declara, fue libre en Cristo Jesús, simplemente por reconocer su falla, su pecado, su maldad, y entregársela a Cristo, que Él pagó por el pecado en la cruz del Calvario. Cómo personas están atadas, cómo personas están esclavizadas a la mentira, a este tipo de aditivo que se llama levadura, que le han metido en su corazón. La teología de la liberación, que exalta las ideas humanas sobre la autoridad de lo que dice la Biblia, la Escritura. Cuánta gente es atrapada, bueno, arrastrada por este tipo de enseñanza falsa. Culto de liberación. Como
un cristiano que confesa ser cristiano, que un día Cristo lo libertó, va a tener que oren por él por liberación. ¿Cómo usted puede imaginar que un cristiano puede estar endemoniado si Cristo ya lo libertó? Qué tremendo la falsa enseñanza, qué tremendo la levadura, este aditivo que le han puesto a la palabra del Señor. La teología, bueno, de la liberación que exalta todas las ideas humanas. De ahí han sacado todas estas cosas de la teología, bueno, que se exalta el hombre. Ideas que ha sacado el hombre para ponerlos por obra, se llama levadura. La palabra de Dios le llama levadura, porque exalta todas las ideas humanas sobre la autoridad que tiene la Escritura. Querido hermano, amigo, qué tremendo en el tiempo final que estamos viviendo, que hay que estar repitiendo las cosas que el cristiano tiene que hacer. Mucha gente dice, bueno, yo estoy grandecito para que yo entiendo estas cosas, yo estoy grandecito porque yo ya las sé. ¿Y qué está haciendo usted, mi querido hermano, amigo, bueno, que sentado en un lugar donde le están metiendo la levadura, la falsedad, la mentira y el engaño? Si está grandecito, bueno, usted debía de huir de esos lugares para que usted pueda vivir una vida que le agrada a Dios, una vida realmente conforme a la Escritura, conforme dice la palabra. Un creyente fiel, bueno, que no tiene malicia, que no tiene, bueno, que sea íntegro delante de Dios. Pero miramos hoy en día, bueno, tenemos la palabra, tenemos el mensaje que hay que predicarlo tal como está escrito. Mucha gente ahora tenemos que repetirle una y mil veces más la palabra y no entiende, no quiere entender, no quiere obedecer. Si no entiende, no obedece al predicador, no obedece a lo que dice la Escritura, no obedece el mensaje, ¿cómo le puede obedecer a Dios si el mensaje que está escrito en la Biblia es de Dios? ¿Cómo puede crecer una persona conforme a la palabra del Señor? La levadura, algo tremendo. Bueno, se ha extendido, como dice, esta levadura se ha extendido en toda la iglesia, en todo el reino de Dios. ¿Cómo usted puede saber realmente si usted está, bueno, de veras en la palabra del Señor? Sencillamente, cuando usted se guarda para Dios, vive para Dios en santidad, cuerpo, alma y espíritu, se va a dar cuenta que usted está caminando en la palabra del Señor. No tiene aditivo, no tiene levadura. Pero miramos unos puntos principales. Alguien que está contaminado con este aditivo, primeramente dice la mundanalidad y la inmoralidad dentro de la iglesia. Hoy bien común, mundanalidad por todos lados, no se ve presencia de Dios. Cristianos mundanos que no se ve por ningún lado presencia del Señor. Miramos primeramente con las mujeres, la mundanalidad, cómo se presentan delante de Dios con una ropa que da vergüenza, que bueno, eso ni en el mundo es aceptable la forma que se viste las mujeres, y así van a presentarse delante de Dios a la iglesia. Mundanalidad se le llama eso, aditivo, levadura en su vida. ¿Por qué? Sencillamente porque es inmoral. Es inmoral todas estas cosas. Pongo por ejemplo la mujer, que es muy común que se viste de una forma inmoral. Qué tremendo. Pero así está la contaminación, este aditivo, esta levadura que ha entrado, bueno, se ha extendido en la obra de Dios, en la iglesia del Señor. Pero tenemos la palabra, la búsqueda
de posiciones y poder en la iglesia. Se introduce y se meten, andan buscando y haciendo cuantas cosas para que los vean y que ellos puedan hacer. La búsqueda de posiciones, la búsqueda, bueno, de poder en la iglesia. Todas estas cosas, aditivo, levadura. Solo hay una forma que Dios ha puesto, un modelo para que el creyente sea genuino, para que el creyente sea libre, para que el creyente sea justificado, para que el creyente sea salvado. Es a través del mensaje de la palabra. Gloria al Señor. Pero tenemos la palabra, nos enseña. Dice, están más preocupados por sus ambiciones personales que por la obra de Dios. Otro adictivo, levadura. Están más preocupados por sus ambiciones, por su ambición personal, por tener algo, que por hacer la obra de Dios. Hoy por lo general, muchos quieren hacer la obra de Dios, pero no por servirle a Dios, sino que están interesados para su beneficio personal. Pero no están interesados en ver la necesidad de lo que hay fuera, de lo que está fuera, de los que están sin salvación, de los que necesitan a Dios, de hablarles de la palabra. Eso no les interesa, están interesados por sus ambiciones para su obra personal. No es para la obra de Dios, su obra personal. Levadura, aditivo. Bueno, no hay nada que pueda ser bueno para Dios. La levadura no le sirve a Dios. La levadura es un aditivo, bueno, que fermenta y levanta, pero no es real, no es genuino, porque es una adicción. Qué tremendo. Pero bueno, tenemos acá, como dice la palabra, en estos tiempos finales, esto se está dando. En los tiempos del fin lo estamos viendo. Todas estas cosas que iban a aparecer porque estaban profetizadas por el Señor. Lo que iba a aparecer en estos tiempos finales. Esa maldad se ha infiltrado en la obra de Dios, en la iglesia. Estas maldades se han infiltrado completamente. Cómo han esparcido, cómo han contaminado esta adicción, este aditivo en la iglesia. Estas en las denominaciones. Bueno, cómo lo han contaminado. En institutos, seminarios, bueno, seminarios que se dicen de cristianos. Cómo este aditivo se ha metido, esta levadura, cómo se ha introducido en todas estas cosas. Seminarios que se dicen cristianos. Dice, hasta que el evangelio apostólico y la verdad y la vida recta se ha diluido y se corrompe en gran manera, es en el tiempo actual. Se ha corrompido en gran manera en este tiempo actual. Usted mismo lo puede saber y detectar. Ahora, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué espera de Dios? ¿Qué está esperando usted de Dios haciendo estas cosas? Cuando usted tiene adicción, está con ese aditivo, levadura. Ahora, ¿qué está esperando usted de Dios? Dice la palabra, no se vista porque no se va, porque dice el Señor que Él viene a levantar su iglesia, que esté limpia, sin mancha y sin arruga, cuerpo, alma y espíritu, irreversible para la venida del Señor, que esté limpio. Dice, pronto les hará justicia, dice la palabra del Señor. Pronto el Señor hará la justicia. Ahora, ¿qué está esperando usted de Dios? Que usted le quede esto en su mente. ¿Qué está esperando usted de Dios en esa postura?
que usted esté contaminado, que usted esté con esta adicción, que este aditivo que le han metido en su corazón. ¿Qué espera usted de Dios? Pero dice la palabra que pronto, pronto el Señor hará justicia. No se va a escapar nadie. Usted puede echarle todos los aditivos a la palabra como quiera. ¿Cuántos hay que le han puesto todos? Miramos aquí en la ciudad de Miami, este hombre, cómo le ha puesto levadura a toda la palabra. Vende milagros, vende posiciones, vende gente que se quieren agregar al ministerio como una empresa. No sé cómo se le llaman cuando acciones, que las empresas venden acciones. Así está este hombre vendiendo acciones en la iglesia, socios, para que sean socios, vendiendo milagros. ¿Y cuántas cosas? Otro vendiendo comidas en las iglesias. Otros están vendiendo escobas en las iglesias. Otros están vendiendo la tijera de Dalila que le quitó el pelo a Sansón. Otros están vendiendo el bastón de Jacob. Una mercadería. Adición, aditivo a la palabra. Contaminados. Esta contaminación ha entrado en toda la iglesia. ¿Qué está esperando usted de Dios? ¿Cuál es el fin suyo de estar en esta posición recibiendo todas estas cosas? La palabra del Señor dice en el libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice que en los últimos tiempos aparecerán doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Usted está bajo la potestad, usted está bajo la cobertura de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. O sea, son las que lo están ministrando su vida. Ahora, ¿qué espera usted de Dios? El Señor, cuando Él dice que Él viene a buscar su pueblo, a levantarlo de esta tierra y hacerlo escapar de la ira de Dios, cuando derrame su ira sobre esta tierra, que pronto, pronto ya estaremos con el Señor. Dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 18 y versículo 8. Vamos a ver qué dice Lucas 18, 8. Y dice la palabra: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Otro dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, yo te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Hay uno de veces, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mis pecados. Y os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla
será enaltecido. Mire, el Señor puso, como estamos viendo, el hombre de Dios y el aditivo, la levadura. Este hombre, bueno, miramos acá, que dice la palabra, que este hombre se glorificaba diciendo: Señor, yo ayuno, yo doy el diezmo, yo te alabo, y cuántas cosas. Este hombre se exaltó a sí mismo, haciendo, como dice esta palabra, este fariseo con el publicano. El fariseo oraba consigo mismo. ¿Qué quieres consigo mismo? La oración de él era para él mismo, no era para Dios. Ahora miramos este aditivo como este fariseo, que él oraba para él mismo. La palabra dice hoy en lo actual. Dice: hermano, yo tengo un problema. No, usted ore. Y el hermano ora, dice: yo declaro, yo confieso. Y se van por eso yo. Hoy está de moda ese aditivo. Decir: yo declaro, yo confieso que mis hijos, que mi casa, que mi esto, mi dinero, mi banco, mi ahorro, mi todo, yo declaro, yo confieso. Hablando para sí mismo, como este fariseo oraba, dice, para sí mismo. Pero no oraba para Dios, porque él se enaltecía, él mismo se glorificaba. Yo oro, yo diezmo, yo ayuno. Qué tremendo. Y dice que el publicano callado, y dice que no era digno ni de levantar su cabeza al cielo para pedirle a Dios. El publicano decía: Señor, yo no soy digno. Sabía el publicano lo que estaba diciendo. Señor, yo no soy digno. Yo no soy, yo no estoy en tus caminos, en tus planes. No soy digno porque me considero pecador, me considero que estoy sucio. Qué tremendo. Pero dice la palabra del Señor que este hombre se fue, pero se fue justificado. Y el otro, bueno, todo lo contrario. Hoy vemos una iglesia de esa manera. Y muchos ahora miramos con ese mismo lenguaje del fariseo. Yo. La oración para sí mismo. Yo declaro. Qué terrible. Y cuántas cosas. No voy a entrar en más detalles porque, bueno, no terminamos de hablar. Pero considere lo que es la levadura. Considere lo que es el aditivo a lo que le han puesto a la palabra. Ahora pienso, ¿qué están esperando de Dios? ¿A qué Dios están esperando? Están desapercibidos completamente a la promesa de Dios. No se vista que no se va, pero es tiempo que usted se sacuda de todas estas cosas y pueda afirmarse en lo que dice la palabra del Señor. Pero tenemos aquí la palabra aquí del Señor. La palabra nos enseña. Gálatas capítulo 1, versículo 9, dice la palabra: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora, ¿cuánta gente está en bajo de maldición? Y no estoy hablando de gente sencilla que están sentadas en la iglesia, están bajo de maldición. Los predicadores que están predicando este tipo de aditivo están bajo de maldición. Y los que están oyendo todos completamente están bajo de maldición. Aquí yo lo digo porque la palabra lo dice. Dice
como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que se habéis recibido, sea anatema. Maldición, bajo maldición de condenación. Y creyentes que caminan, bueno, yo soy creyente, se menean, se tambalean de un lugar para otro y hacen señas y muecas y aparentan cuántas cosas. Aparentan ser cristianos, aparentan que son evangélicos, bajo de maldición. ¿Por qué? Sencillamente la palabra anatema significa que la persona cae bajo maldición de Dios, queda condenada a destrucción y recibirá la ira y la condenación de Dios. El apóstol Pablo lo habló, Cristo lo habló y los apóstoles lo hablaron también. La palabra anatema, bueno, es algo que significa que la persona cae bajo maldición de Dios y queda condenada a destrucción y recibirá la ira de Dios y indignación hacia los que tratan de pervertir el evangelio. Así mismo como lo escuchó, los que tratan de pervertir el evangelio. Querido hermano, amigo, qué terrible es hoy en día el evangelio, como lo han diluido los anatemas, porque se podemos decir los anatemas, los malditos. ¿Por qué? Sencillamente han puesto ese aditivo que se llama levadura. Pero como dije anteriormente, pronto llegará la justicia para ellos. Pronto, y no está muy lejano, que el Señor vendrá a levantar su pueblo, que es los que le pertenecen a Él, los que se guardan para Él, los que están vestidos de la ropa del evangelio de justicia, los que están vestidos de justicia. Con esto terminamos Mateo 23:13. Vamos a ver qué dice Mateo 23:13. Dice la palabra: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que entran, que están entrando. Mire qué tremendo la palabra. Esta palabra se está cumpliendo al pie de la letra en el día de hoy. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mire, cualquier persona sencillamente que abre su corazón, quiero ir a la iglesia, siento la necesidad de la iglesia. Hay mucha gente, millones de gente que sienten la necesidad de buscar a Dios. Sienten el deseo de ir a Dios. Aquí las palabras se encuentran con esta situación. Dice hipócritas. ¿Qué dice la palabra? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar. Mire cuántos miles de millones de personas que se han levantado hoy con esta doctrina falsa, cómo han cerrado el reino de los cielos. Gente que quieren buscar la presencia del Señor, los guían por lugar equivocado. El Señor les llama hipócritas, que cierran el reino de los cielos. Pero qué bueno esta palabra, mi querido hermano, amigo, que esta palabra le haya sido de grande bendición a su vida y de reflexión para que usted tome una decisión, para que usted se sacuda este aditivo que le han puesto a su vida espiritual, que se llama levadura.
Si usted retrocede, bueno, y busca de verdad el reino de Dios, le aseguro que usted tiene un galardón grande delante de su presencia, que es la salvación. De lo contrario, se queda ahí, lastimosamente, usted no está esperando nada, usted no es nada. Usted tiene la ira de Dios sobre su vida. Y usted tiene un nombre que se llama anatema, porque no glorifica a Dios, porque la misma palabra lo dice, anatema. Que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Le esperamos mañana por este mismo su programa a las 11 de la mañana con este mensaje para que sea edificado. Y escuche la palabra del Señor. Por medio de este programa usted va a encontrar realmente el verdadero evangelio que se le está predicando. Como si no quiere oír, pues caminando se quita el frío y usted se puede sentir bien cómodo en lo que le ponen la adicción. Cuando alguien, ponemos por ejemplo un alcohólico o un drogadicto que ya ejerce bueno, ese trabajo de adicción, ya no puede estar sin el guaro y sin la droga, porque ya le hace falta en su cuerpo la adicción. Así están millones de cristianos hoy que ya no sienten tener esta palabra en su corazón, sino que quieren que les digan otras cosas. Adicción, aditivo, levadura. Que el Señor tenga misericordia. Así es que continuamos predicando la palabra del Señor y mañana domingo a las 4 de la tarde. Y es que quede invitado y queremos anunciarle, no sé si el doctor David Diamond va a tener la conferencia hoy. Lo invitamos para que a las 8 de la noche, ¿no? A las 7 de la noche, bueno, pronto estará la conferencia del doctor David Diamond. Y lo invitamos para que lo sintonice a través de aquí la enlace del Poder de Dios en Acción, radio. Si es que saludamos miles de hermanos que nos están escuchando, Centro, Suramérica, aquí Miami, aquí Estados Unidos, que el Señor... ¿Cuánto? Bueno, saludamos a los hermanos que están escuchando ahí, bueno, es una bendición. Los hermanos, bueno, que han estado siempre perseverantes en la palabra, hermana Mel Bargüelles, una sierva del Señor. Bueno, si nos escucha el hermano Oliva, cualquier país donde esté encuentre, él viaja, que el Señor me lo guarde y que sea retenedor de la palabra, que no esté contaminado. Si es que cualquier país donde los están escuchando, si es que el Señor me los guarde, me los proteja. Bueno, si estamos en búsqueda de Dios, esperemos que en cualquier momento el Señor viene a levantarlos de esta tierra. Y así estaremos para siempre con el Señor. Que Dios me le bendiga, la paz de Cristo en su corazón. Y vamos a orar para ser despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendice los hermanos, amigos y oyentes, Señor, los que están en sintonía. Señor del cielo, gracias, bendícelos, guarda a mis hermanos en su casa, sus hogares, sus trabajos, Señor. Todo lo que ellos emprendan sea prosperado, Dios mío, conforme prospera su alma, Dios mío, en nombre de Jesús. Espíritu Santo, guárdalo, Señor, de todo ataque del enemigo, toda mentira, todo engaño, Señor. Que esta adicción de levadura, Dios mío, Padre, que no los alcance a sus vidas, Dios mío. Que puedan crecer genuinamente, Señor, en la verdad, caminen en la verdad, Señor, de su palabra, Señor, y sean, Señor, rescatados, Señor, de toda mentira y todo engaño. Mi Padre, gracias en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a mis hermanos que están enfermos, sánalos, Señor, libértalos, Señor, levántalo que está caído, Señor, que está apartado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, libéralo, Dios mío, para la gloria de su nombre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Si quiere recibir al Señor en esta tarde maravillosa, sencillamente puede abrir su corazón y puede decir: Señor Jesús, en esta tarde yo recibo a Cristo Jesús como Señor y Salvador de mi alma. Señor, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón y lo recibo como mi Señor y Salvador de mi alma. Si usted ha hecho estas pocas palabras, sencillamente, bueno, usted camine en la palabra que dice el Señor, la Biblia, y salvo será.
Que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Los esperamos mañana a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. La paz de Cristo en su corazón. Amén. Se ha extendido en toda la iglesia. Bueno, tenemos la palabra. La levadura se ha extendido en toda la iglesia del Señor. Así que el que dice la palabra, el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu. Vamos a hablar conforme la palabra, conforme dice la Escritura, la Biblia. Así que vamos a hablar para que esta palabra usted la reciba con toda bendición. Bueno, saludamos hermanos, amigos en Honduras, El Salvador, Guatemala, Virginia, aquí Miami, en Colombia, Argentina, tenemos también en Venezuela, en México, los hermanos de México que nos escuchan cada fin de semana, que reciba bendiciones de parte del Señor. En este día es un día de bendición para que usted pueda escuchar la palabra del Señor y mantenerse firme y fiel. Y queremos hablar conforme dice la Escritura lo que está aconteciendo hoy en los tiempos finales. Bueno, vamos a hablar acerca de la levadura que se ha extendido sobre toda la iglesia en la obra de Dios. Así que vamos a hablar acerca de esas cosas para que usted se identifique si realmente usted es levadura o Señor, que se han levantado en contra de su palabra. Dios mío, Padre, lo sujetamos obediencia a su palabra en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Y aquí el pueblo de Dios dice amén, amén. Continuamos con la palabra del Señor. Continuamos como lo que dice la Escritura. Vamos a hablar conforme la levadura, cómo se ha extendido la levadura, cómo se ha extendido en el reino de Dios, en la iglesia, cómo se ha extendido esta levadura. Qué tremendo, pero así es la realidad. Parece que fuera algo que puede decir, usted puede predicar algo otra cosa, pastor, usted puede predicar cuántas bendiciones hay, pero no vamos a hablar de bendiciones, vamos a hablar lo que dice la Escritura, lo que está aconteciendo hoy actual. Tal vez si a usted no le gusta oír la palabra del Señor, pues simplemente cierre la Biblia y escuche doctrinas de demonios y bueno, enseñanzas de espíritus engañadores, porque esos le van a alimentar su corazón, su ego, su concupiscencia, a eso lo van a ministrar. Pero si no le gusta la palabra, pues siga caminando. Pero vamos a hablar lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra. Y vamos a hablar acerca de este tema, la levadura. Bendito el Señor. Vamos a buscar en el libro de Lucas, capítulo 13, y versículo 21. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y aquí el pueblo de Dios dice amén. Dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Ahora dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Que el Señor añada bendiciones a esta palabra. Dice, ¿a quién compararé? Dice la palabra. ¿A qué compararé el reino de Dios? Dios dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo se había fermentado. Qué tremendo. La palabra de Él está en el reino de Dios. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús presentamos su palabra en este día, Dios mío. Espíritu Santo, los oyentes, hermanos, amigos que nos escuchan a través de este medio del programa de los tiempos finales, Señor, del Ministerio Evangelístico Poder de Dios en Acción. Señor, que esta palabra que enviamos, Señor, palabra suya, Dios mío, Padre, que va, Señor, conforme su palabra, Señor, que fluya, Señor, en los corazones, Señor, en la mente de cada vida, cada persona que esté interesada en escuchar su palabra, Dios mío. Señor, que esta palabra, Señor, no regrese vacía, Dios mío, sino que haga efecto conforme los propósitos de cada vida, Señor, que esté interesada, Señor, en buscar su presencia. Espíritu Santo, en este día, Dios mío, pasa, Señor, de mis labios, Señor, su presencia, Señor. Que esta palabra fluya, Señor, con toda bendición de lo alto. Padre, levantando, Señor, el caído, Señor, salvando al enfermo, Señor, libertando al que está oprimido, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, en esta tarde maravillosa hacemos uso de ese nombre, que es sobre todo nombre, que en el nombre de Jesús, Señor, Señor, atamos, quebrantamos, deshacemos toda oposición del enemigo, demonios, que Dios le ha enviado a su vida, a su hogar,
cualquier lugar donde se encuentre. Así es que lo sentimos contentos al continuar ministrando siempre la palabra del Señor. Así es que en este día tenemos la palabra para que usted sea ministrado por ella. Bendito el Señor. Así que queremos saludar pues los hermanos que nos han puesto correo por Facebook, por la página, por TuneIn. Y bueno, en nuestro programa de los tiempos finales, pues reciba bendiciones de parte del Señor. Así que en este día vamos a seguir con la continuación de la palabra del Señor, la predicación. Es que es muy importante, que hace falta oír la palabra y ponerla por obra. Cuánta ahora gente se ha apartado de la palabra del Señor, se ha ido de la presencia de la palabra, lo que dice la Biblia, pero tenemos la Biblia, que es bien importante para predicarla. Esto pues tenemos este mandamiento de Dios, bueno, escuchar la palabra del Señor y ponerla por obra. Bueno, tenemos como tema en el día de hoy la de levadura